Bienvenidos a Un Principito Liberal. Como saben, en este canal nos apasiona elaborar videos explicativos sobre reforma política peruana. Hemos convocado a candidatos de diversos partidos políticos e ideologías para conocer sus posiciones claras sobre temas concretos de reforma política. Hoy contamos con la grata compañía de Alejandro Cabero, candidato al Congreso de Avanza País con el número 14 por Lima. Él y la candidata Tudela, del mismo partido, son posiblemente los únicos quienes en estas elecciones han apostado por poner como emblema de campaña la reforma política. Le cedo ahora la palabra al candidato Cabero para que nos cuente un poco de su trayectoria académica, experiencia laboral, su ideología política y por qué eligió al partido Avanza País. Muchas gracias, Anthony. Bueno, mi nombre es Alejandro Cabero, yo tengo 28 años, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica, he sido periodista, he trabajado en el diario El Comercio algunos años y luego en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso de la República. Decidí entrar en política porque una de las cosas que a mí me ocurrió como periodista fue que uno daba cuenta, o uno siempre daba cuenta, digamos, de una serie de problemas que finalmente tenía poca capacidad de solucionar desde el periodismo, ¿no? Y eso es lo que a mí me animó a entrar a la función pública, primero en la PCM, como te comentaba, y luego en el Congreso. Pero allí, durante los últimos años, me encontré con una turbulencia política como poca se ha vivido en la historia del Perú, de una constante guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde cuando estábamos en la PCM lo único que hablaban era en qué momento se iba a vacar al presidente, y cuando estábamos en el Congreso lo único que se hablaba era en qué momento se iba a disolver el Congreso, ¿no? Y eso me hizo ver que si no resolvemos el problema de la política o el problema de cómo funciona la política en el Perú, no vamos a poder resolver el problema del Estado fallido, reactivar la economía, ninguno de los demás problemas estructurales que tiene el Perú, si es que no resolvemos la política, que es, creo yo, ahorita en este momento en el que el Perú tiene que salir de este piloto automático y dar un gran salto, el gran lastre que venimos arrastrando, ¿no? Las instituciones políticas y cómo funciona la representación. Y creo que si resolvemos eso en el Perú vamos a poder transformar con mucho mayor eficiencia y rapidez ese modelo de libertad económica que ha traído tantos beneficios a los números macroeconómicos, los vamos a poder transformar en verdadero desarrollo, en poder tener mejores hospitales, mejor sistema sanitario, mejor sistema educativo, mejor infraestructura, porque eso es lo que ha ocurrido, ¿no? La economía ha avanzado a un nivel enorme, el sector privado ha creado riqueza, ha creado empleo, pero el Estado no se ha modernizado a la misma velocidad, ¿no? Y eso es lo que a mí me animó, digamos, a entrar en esta contienda, de la mano además de Hernando de Soto, que es uno de los mejores economistas del mundo, para esta circunstancia tan difícil que vive el Perú de crisis económica y de crisis sanitaria. De hecho, ayer el gremio de transportistas, aquí hay una huelga, como sabrás, de transportistas, ayer lo han invitado a mediar, porque Hernando no solo tiene la legitimidad, la experiencia, la capacidad para hacer un excelente gobierno, sino que además ha apostado por llevar en su lista a mucha gente joven, cosa que es positivo porque nosotros, mi generación, la que tiene menos de 30 años, vamos a ser los que vivamos en este país los próximos 15, 20, 25 años y paguemos los errores de lo que no se haga hoy día, ¿no? Si hoy día los políticos destruyen el modelo económico, despilfarran el dinero, nos endeudan hasta nuestros tataranietos, vamos a ser nosotros los que vivamos y crezcamos profesionalmente en este país, por lo que tenemos que comernos el pleito de una u otra manera, ¿no? Y resolver el problema de la política es fundamental para poder, como te comentaba, dar este gran salto hacia adelante, ¿no? Gracias, candidato. El primer tema que tocaremos es el voto voluntario. Países del primer mundo, donde el voto es voluntario, hacen importantes esfuerzos para asegurar que el ausentismo no esté influenciado de manera alguna por desigualdades en el acceso al voto. Es decir, que todos quienes sí desean votar lo puedan hacer sin inconvenientes que estén condicionados al sector al que pertenecen. Algunos de esos mecanismos son el voto postal, seguro y de confianza a nivel nacional, como en Suiza, y otro mecanismo es el voto temprano, que permite emitir el voto en stands de votación varias semanas antes de la elección, como en Noruega. Candidato Cabero, dado que hoy existe una brecha en la facilidad de llegar a emitir el voto en diferentes regiones del Perú, ¿no sería lo más estratégico y sensato instaurar primero el voto postal y el voto temprano a nivel nacional y solo después recién transicionar al voto voluntario? Sí, es como la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Yo te diría que no, yo te diría que no, porque el voto voluntario también cambia una serie de incentivos sobre las razones por las que la gente acude a votar, que creo que cambian totalmente la forma en cómo se concibe la elección. Una cosa es que uno vaya a votar
de la forma que quiera votar, pero que uno vaya a votar obligado o coercionado por el Estado bajo pena de multa, y otra cosa es que lo haga porque un partido político realmente lo ha convencido de levantarse un domingo de su casa e ir a votar por unas determinadas ideas, ¿no? Ahora, lo que tú has dicho es fundamental. El problema en el Perú es que el voto voluntario, perdón, el voto obligatorio no hace al voto más accesible, ¿no? O sea, cuando tú tienes a una persona que vive a 4 horas de su centro de votación en Arequipa, en Cusco, en Cajamarca, en donde sea, tienes a una persona que tiene que trasladarse 4 horas para votar, el hecho de que tú hagas el voto obligatorio no le acerca ese local de votación a la persona. Lo único que hace es le impone la carga económica de tener que trasladarse hasta ahí bajo pena de multa, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia un voto voluntario y también hacia un voto más accesible, con voto por correo, con voto temprano, con más locales de votación en muchos más lugares del Perú. Ahora para la pandemia, por ejemplo, están aquí en el Perú habilitando estadios para la votación, ¿no? Antes eso no se hacía, vamos a usar ahora el Estadio Nacional para poder votar, en fin, o sea, creo que son las dos cosas y van en paralelo, ¿no? Porque también tenemos que cambiar los incentivos bajo los cuales la gente vota, en el sentido de que la gente no debe ir a votar obligada bajo ninguna circunstancia. Creo que eso genera una serie de distorsiones y hace que los partidos políticos en muchos casos den por sentado que tienen un pedazo de la torta asegurada porque el voto es obligatorio, y como a la gente, al 70% de la gente se le ocurre votar la última semana o la última semana y media, ¿no? Hay la posibilidad pues de que salga el pescado de pronto así, si la gente en la cola se le ocurre que tiene que votar por el pescadito, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar los incentivos, por eso te digo, o sea, eso además serviría enormemente para que los partidos tengan que organizarse mejor y comunicar mucho mejor sus ideas, porque ya no van a tener la posibilidad de por champa, digamos así, a última hora poder jugar a la ruleta rusa, como se juega a las elecciones en el Perú básicamente siempre, ¿no? Y creo que eso sería enormemente positivo también, por eso creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Voto voluntario por un lado para cambiar los incentivos de los partidos y de los ciudadanos, y hacer el voto al mismo tiempo más accesible, que eso es evidentemente una cosa en la que el Perú está enormemente retrasado respecto a otros países, ¿no? Pero que el voto obligatorio no soluciona tampoco. Si se insistiese en instaurar el voto voluntario sin haber primero propiciado la igualdad en la facilidad de acceso al voto a nivel nacional, ¿no se podría interpretar ello como un intento de sabotear el voto del sur, de las áreas rurales y de sectores populares con el objetivo de dar más peso al voto de los sectores que sí cuentan con más facilidades para sufragar? No me parece, porque la libertad finalmente la tiene uno de acudir a votar cuando desea realmente hacerlo, ¿no? No me parece. El voto nunca tampoco es igualmente accesible en absoluto, de forma absoluta. O sea, el voto siempre para algunas personas significa un mayor costo que para otras. Eso siempre es así. Incluso tú le pusieses a todo el mundo el local a la misma distancia, las propias circunstancias del trabajo laboral, de la carga familiar, significan también razones externas por las que la gente a veces decide simplemente no acudir a votar, o muchas veces decide incluso pagar la multa antes que acudir a votar. Entonces, la igualdad en el acceso nunca va a ser exactamente igual. Siempre van a haber otros factores, además de la accesibilidad en el tiempo de llegada local, que van a tener muchos factores que influyen en eso, ¿no? Entonces, lo importante acá es que la gente que realmente decida hacerlo, lo haga, y los que no, y los que deciden no hacerlo por muchas otras razones, aparte de tener, por ejemplo, un local cerca o no, decidan no hacerlo si no lo desean, ¿no? Porque lo importante, mira, en los países del mundo, del primer mundo, nunca tienes el 100% de participación, tampoco tienes el 5%, los ratios van de 40, 50, 60%, ¿no? Nunca votan todos, y tampoco no es que nunca vota nadie, ¿no? Votan a los que realmente tienen la intención de votar. Claro, esa es la meta de que quienes sí quieran votar lo puedan hacer. Pero, por ejemplo, no es lo mismo en un área rural una persona que tiene el local de votación a 10 cuadras y además tiene una carga familiar y además no tiene un vehículo con el cual transportarse, a una persona en San Isidro o Miraflores que tiene varias ventajas para hacerlo. No Bueno, decimos que todos. pero me parece a mí mucho más coercitivo que tú la obligues bajo pena de multa a asumir ese costo si es que no lo desease. Si deseas a votar, lamentablemente tiene que trasladarse 4 horas en las circunstancias del Perú, pero si no lo desea hacer, tú lo vas a obligar bajo pena de multa, que además tiene que pagar si es que no puede, ¿no? Porque igual le haces asumir ese costo, porque si no lo hace, le vas a meter una multa. Entonces, eso es mucho más coercitivo para la persona que sufre de ese problema, ¿no? Por eso te digo, son dos cosas que tenemos que trabajar en paralelo. Claro, pero el voto temprano y el voto postal no dependen ni del voto voluntario ni del voto obligatorio.
Yo estoy de Serían acuerdo, yo estoy cosas, de acuerdo en que, yo estoy de acuerdo en que hay que aprobarlos en paralelo, por supuesto que sí. claro, sería por ejemplo lo primero que podría proponerse en el nuevo Congreso, porque no requieren, o probablemente sí requieren una reforma constitucional, pero quizá esa consiga mayor consenso que el voto voluntario. Que tienen que Y ir, es que tienen que ir de la mano, ¿no? Tienen que ir de la mano, como te digo, porque no solamente es la accesibilidad, hay otros incentivos que cambia el voto voluntario, como te estaba explicando. Entonces, son varias cosas que cambian con la decisión, con el hecho de que la decisión sea voluntaria o sea obligatoria. No solo la accesibilidad es uno de los componentes que se cambian en los incentivos, pero no es el único. Entonces, yo sí concuerdo en que en un proyecto de voto voluntario tiene que ir acompañado de la posibilidad de instaurar medidas como el voto postal, el voto temprano, otras cosas que hagan más accesible el voto, ¿no? Pero también hay otras cosas que sí cambia el voto voluntario que son importantes cambiar. Otros de, incentivos. de acuerdo. El siguiente tema que tocaremos es el que cambiará toda la democracia peruana, pues ya está aprobada. Nos referimos a las PASO, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En sencillo, las PASO mueven el voto preferencial a 6 meses antes de las elecciones generales, de tal manera que todos somos convocados a votar por nuestro precandidato favorito. El ranking resultante, basado en nuestros votos, será público y de orden inmutable. Así, en las elecciones generales, ahora libre de voto preferencial, cada partido podrá hacer una campaña con propuesta unificada y sin lucha fratricida. Por otro lado, los electores tendremos una segunda oportunidad, pues podremos finalmente elegir con libertad si seguir apoyando al mismo partido o desistir de ello al hacerse público cuáles candidatos del partido preceden en el ranking a nuestro candidato favorito y que, por ende, necesariamente entrarían al Congreso antes que él. Candidato Cabero, las PASO son el corazón de la reforma política y la única esperanza de un mejor sistema con participación de la ciudadanía. ¿Qué opina Avanza País de esta reforma vigente y próxima a aplicarse? A ver, yo no sé si llamarla la única esperanza, creo que hay, veamos, el Perú, no, las PASO no son la única esperanza para fortalecer la representación. Eh, y tengo varias dudas y preocupaciones sobre este modelo, ¿no? El primero es que, digamos, yo voy a poder acudir a votar a las elecciones primarias de cualquier partido que no necesariamente sea el mío, ¿no? Cosa que a mí me preocupa. Yo creo que las elecciones deben ser abiertas, digamos, abiertas para los ciudadanos que militan en ese partido y que tienen algún tipo de conexión con ese partido, ¿no? Los cerradas. Sí, sí, Claro, cerradas es solo militantes, abiertas es todos los ciudadanos sin necesidad de militar. yo no estoy de acuerdo con esa reforma que se instauró. Creo que puede traer muchos problemas. Vamos, lo que va a terminar ocurriendo es que el partido opositor que pueda movilizar más gente, va a movilizar la gente para ir al otro partido a votar en contra del candidato que no quieren que sea elegido en el otro partido. En fin, creo que las elecciones internas son una cuestión partidaria y tienen que mantenerse siendo una cuestión partidaria. Yo creo en la democracia interna de los partidos, pero la gente tiene que afiliarse al partido. Si quieres participar en las internas, si quieres entrar a un partido político, te inscribes en un partido político y participas en las elecciones internas en igualdad de condiciones que todos los demás militantes. Un militante, un voto, ¿no? Así se escogerían los candidatos, un militante, un voto, pero que sean los militantes, ¿no? Si no, vamos a estar repletos de buses de otros partidos que llegan a los locales partidarios para votar por el candidato que no quieren por el otro candidato del que quieren que gane, ¿no? En fin, vamos a ver cómo se da esto en la práctica en el Perú. Todavía estamos especulando porque no se han aplicado. Tenemos que ver cómo funciona esta reforma, qué cosas va generando y en el camino ir corrigiendo seguramente las posibles distorsiones que se puedan dar, ¿no? La preocupación que usted menciona es una preocupación válida sobre el sabotaje que, según usted, podría realizarse si es que miembros o una masa de otro partido va a un partido contrincante para, como dicen, elegir a los peores cuadros. Mira, Pero las... tú tienes partidos en el Perú como el APRA, que tiene 200.000 militantes, y tienes partidos como Fuerza Popular, que tienen 7.000 militantes, ¿no? Tranquilamente el APRA le manda el 50% de sus militantes a Fuerza Popular y le distorsiona la elección interna. O sea, digamos, necesitamos que las cosas sean intrapartidarias, ¿no? Creo que eso sería mucho más seguro. Sin embargo, sobre el tema del sabotaje, para hacerlo se necesitaría una masa crítica porque participa toda la población. Entonces, para hacer ese cambio para hacer ese sabotaje,
es improbable que lo logren hacer. Y le comento que las PASO están concebidas como un engranaje integral. Son obligatorias para poder exigir que los partidos competidores también pasen una valla mínima de 1.5% a nivel nacional. Es decir, también dan como una poda inicial donde solo aquellos partidos que logren más de 275.000 votos ciudadanos continúen en contienda hacia las elecciones generales. Si no fuesen obligatorias, la valla del 1.5% perdería sentido, pues si solo asisten 1.000 personas a votar, entonces pasarían la valla con solo 15 votos válidos. Mira, dos cositas ahí, dos cositas ahí. El hecho de que sean obligatorias para empezar, ya las hace más susceptibles de corrupción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre es más barato para un político corrupto o dadivero comprar un voto obligatorio que comprar un voto voluntario, por ejemplo. Porque si tú ya estás obligado por el Estado a ir un domingo a votar a las elecciones internas de un partido, ya estás obligado, ya el Estado te obliga a hacerlo, viene un corrupto y te dice, mira, te ofrezco esto para ir a votar el domingo en la elección, perfecto, ¿no? Tú ya no tienes nada que perder, estás obligado a ir. Si es voluntario, comprar ese voto es más caro, mucho más caro. Entonces, efectivamente, esa horda de buses yendo de un partido a otro es más barato para un político dadivero en un sistema de voto obligatorio que en un sistema de voto voluntario, ¿no? Y lo otro con respecto a lo de la valla electoral, efectivamente, ahora muchos partidos, yo creo que por lo menos unos 15, van a desaparecer en estas elecciones, ¿no? Porque varios no van a pasar la valla de 24, probablemente desaparezcan 15, 16, si no más. Y yo creo que ya varios van a desaparecer, entonces realmente la valla del 1.5%, digamos, lo que importa es que tú no puedas pasar el 5% en la elección general, y eso ya es bastante, ¿no? Si no pasas el 1.5 en la elección primaria, puede ser, ¿no? Pero de repente lo que tendríamos que hacer es que los partidos tengan esta misma valla electoral con voto voluntario, a ver si realmente la pasan, ¿no? Con elecciones cerradas la pasarán, ¿no? Con voto voluntario la pasarán. De repente la ajustamos un poco más hacia abajo y eso no quita que podamos seguir teniéndolas cerradas y con voto voluntario. En fin, son discusiones, porque no, esto La no es valla no es es un tema física. interesante. ¿La valla con voto voluntario sería con respecto al padrón electoral o con respecto a los votos emitidos? Mm, hmm. Los votos No es lo emitidos, mismo. los votos serían, no es lo mismo, los votos emitidos sería más fácil y el padrón sería mucho más difícil, ¿no? Eh, depende, hay que verlo. Yo sugeriría en primera impresión que sea sobre los votos emitidos, ¿no? Porque eso va más acorde con el voto, con la idea del voto voluntario, con la idea de que la gente que no quiere participar no participa, que para mí también es una forma legítima de expresión, ¿no? Para mí también es una forma legítima de expresión que la gente decida simplemente no participar. Entonces, contar esos votos dentro de la valla me parecería un poco injusto para los partidos políticos, ¿no? Pero sí, mira, la reforma política no es blanco y negro, ¿no? No es física nuclear. Hay Es un que ver cómo engranaje delicado. es un engranaje delicado que cada cosita afecta a una y a otra, ¿no? Yo, por ejemplo, sí creo que la reforma política que planteó Tuesta, que ha sido mi profesor, además de que yo le tengo mucho cariño y respeto al profesor Tuesta, cometió varias cosas, dejó varias cosas de lado, ¿no? La primera de ellas, el voto voluntario, que es una de las cosas que ese informe no recomienda, ¿no? Tenemos entendido que no se tocó el tema porque era un tema muy controversial. Varios temas son controversiales. Mira, los 4 temas que yo estoy proponiendo son temas enormemente controversiales. Yo quiero volver a la bicameralidad, por ejemplo, que es tremendamente controversial en el Perú. Además, ha sido rechazada en un referéndum hace poco. Creo yo, no por un rechazo a la bicameralidad, sino porque era un rechazo a que el Parlamento anterior incluyó una disposición que permitía que ellos se pudiesen reelegir en el Senado, por ejemplo, lo cual creo que eso es lo que despertó la indignación de la gente e hizo a Vizcarra incluso cambiar su posición, habiendo él mismo convocado el referéndum a favor de la bicameralidad, ¿no? Pero creo que ya Pero esa bicameralidad tenía una trampa que exactamente, exactamente. pero no es por un rechazo a la bicameralidad como tal, sino a la trampa que le habían metido los congresistas para reelegirse en el Senado, ¿no? Porque la bicameralidad como tal, digamos, yo no siento que exista un rechazo a la bicameralidad como sistema, era un rechazo a que estos congresistas iban a usar ese tipo de bicameralidad con trampa, ¿no? Para reelegirse en el futuro. Entonces, eso creo que es lo que...
lo que la Vamos a gente... ir al tema de la bicameralidad propiamente, pero en una entrevista pasada con la candidata Tudela, le mencionamos si es que para instaurar la bicameralidad deberíamos ir otra vez hacia un referéndum, porque en el pasado lo rechazó el 90%. Un porcentaje habrá sido por la trampa que puso el Congreso y el otro porcentaje habrá sido porque legítimamente no querían bicameralidad. Entonces, para presentar una nueva fórmula, quizá debería someterse a referéndum, pero ella comentaba de que su posición era que el Congreso sí tiene la potestad, luego de 2 años que hay el candado por el referéndum, sí, de volver a presentar una nueva fórmula sin necesidad de someterla a la población. Entiendo que esa es la posición de Avanza País también. Yo coincido, porque la fórmula de bicameralidad que vamos a presentar nosotros no es la misma fórmula de bicameralidad que presentó Vizcarra. Hay varias cosas que yo quiero cambiar en esa fórmula de bicameralidad. No es la misma, no es el mismo tipo de bicameralidad, ¿no? Bueno, bueno, la comisión Tuesta presentó No, A, lo que hizo Vizcarra Dart, presentó perdón, B y el Congreso mandó C. Entonces claro, fueron varias fórmulas. lo que Am, terminó presentando Bartra, digamos, para someter a referéndum, ¿no? Es una exacto. cosa muy distinta a la que nosotros vamos a presentar. Entonces, evidentemente, la Constitución contempla diversos mecanismos de reforma constitucional, uno de ellos el referéndum, pero también la aprobación de una reforma con mayoría de 2/3 en 2 legislaturas. Entonces, este, ambas son igualmente legítimas y ambas son igualmente constitucionales, ¿no? Sí, de acuerdo. Para continuar con el tema de las primarias, Avanza País se ha pronunciado previamente en contra de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por considerar que los distritos uninominales solucionarían el problema de la lucha fratricida en los partidos, dado que cada partido enviaría un solo candidato por distrito electoral en las elecciones generales. Candidato Cabero, bajo un contexto de distritos uninominales, ¿cuál sería la propuesta alternativa de Avanza País para definir cuál de los múltiples precandidatos para una sola plaza ascendería a convertirse en el único candidato oficial del partido a un distrito uninominal? Con fines ilustrativos, imaginemos que en un futuro usted y la candidata Tudela, ambos muy preparados, se disputasen la única candidatura posible del partido en su distrito uninominal. ¿Cómo se determinaría cuál de los dos sería eventualmente el candidato oficial? ¿Sería la cúpula quien lo definiría? ¿Habrían primarias cerradas? ¿Habrían primarias abiertas? ¿O han considerado acaso otra posibilidad? No, mira, al menos desde mi punto de vista, yendo en la lógica de lo que conversábamos hace un momento, creo que deben ser elecciones internas del partido, un militante, un voto en la circunscripción por la que se está postulando, ¿no? Si yo postulo por el distrito 1 de Lima, ¿no? Digamos, si dividiésemos Lima en 33 circunscripciones uninominales para seguir teniendo 33 legisladores, y yo postulo por la circunscripción 1 o la circunscripción 2, que sean los militantes del partido en la circunscripción 1 quienes escojan a su candidato, ¿no? En elecciones internas, un militante, un voto. Creo yo que sería lo más democrático, ¿no? Y esto además también, dicho sea de paso, como has comentado hace un momento, reduciría pues enormemente el número de partidos, ¿no? Hoy día tú puedes tener 24 partidos compitiendo por 33 curules en Lima y la representación se va difuminando, pero tú no puedes tener pues 24 partidos compitiendo por un solo escaño en el distrito 1, 2 o 3 en los futuros distritos 1, 2 o 3 de Lima, ¿no? Entonces, finalmente eso también reduciría enormemente el número de partidos o fomentaría alianzas programáticas, que también es algo muy positivo, ¿no? Cuando se trata de definir candidaturas, los partidos proceso tras proceso electoral han demostrado que ceden a la tentación de definirlas a dedo. Sin mucho esfuerzo, podríamos vaticinar que si por ellos fuese, los partidos repartirían candidaturas arbitrariamente como lo hicieron para las candidaturas de las alcaldías provinciales y distritales del 2018, del 2014, del 2010, del 2006, del 2002. Y en todas ellas existía una sola plaza, tal y como es el caso de los distritos uninominales. Candidato Cabero, al instaurarse los distritos uninominales y por ende eliminado el voto preferencial, ¿no se debería permitir a la ciudadanía participar en las primarias precisamente para que los partidos no les impongan aquel único candidato en su distrito electoral? Caso contrario, tendríamos lo observado el día de hoy en el distrito uninominal de Madre de Dios, en el que existe un solo candidato por partido y este fue impuesto y este es impuesto a los votantes. Sí, es que, a ver, acá volvemos a lo que conversábamos al comienzo, ¿no? Digamos, te lo imponen las cúpulas, porque claro, ¿no? Te mandan a su gente y votan. Lo otro es, te lo imponen las cúpulas
de los partidos opositores, de los partidos enemigos, que también te mandan los buses y también te imponen al candidato, ¿no? Entonces, volvemos a la discusión, ¿esta debe ser una cosa interna o debemos permitir que todo el mundo participe? ¿No? Y ahí mi preocupación inicial, porque aplica exactamente bajo la misma lógica, ¿no? Si los militantes de un partido, ¿no? Los militantes inscritos en un partido político se dejan manipular por sus dirigentes, eso es un error de los militantes del partido político que tenemos que corregir, y se corrige con buenos políticos que salgan al frente y digan, oiga, ¿saben qué? Nosotros nos oponemos a esta cúpula, vamos a ganar un militante un voto y cambiar las cosas desde adentro. Pero bajo el sistema abierto, lo que puede ocurrir es que venga el APRA y le imponga a Fuerza Popular un candidato en un determinado distrito, o que venga PPC y le imponga a Partido Morado un candidato en otro distrito. Pero si Entonces, hacen eso, arriesgan ya no pasar la valla de las primarias. no necesariamente. Mira tú la proporcionalidad del tamaño de los militantes del APRA con los militantes de Fuerza Popular. O sea, te digo, tú tienes 275.000. 200.000 apristas inscritos, 7.000 militantes de Fuerza Popular inscritos. Por eso es peligroso. Yo creo que finalmente, con todas sus imperfecciones, nadie dice que es un sistema perfecto, nadie dice que funciona como en Suiza, ¿no? Pero en el Perú, evidentemente, prefiero que sea una cuestión interna de los partidos y de los militantes de los partidos. Eso sí, un militante, un voto, ¿no? Nada de voto por delegados, no, eso a mí no me parece correcto. Un militante, un voto, y en función de eso, escoger a tus candidatos. Ok. Ahora que nos ha detallado cómo sería el proceso de democracia interna para determinar la candidatura única para el distrito uninominal, pasamos a hablar de las posibles estrategias que existen para determinar quién sería el candidato ganador entre los partidos llegadas las elecciones parlamentarias. A continuación listaremos las estrategias seguidas en otras elecciones de un solo ganador cuando ninguno de los candidatos supere el 50%. El primer ejemplo: ganaría el más votado, así sea solo con el 15% de votos, y aun cuando el 85% restante no haya votado por ese candidato. Esta, aunque nuestros oyentes no lo crean, es la regla usada para las elecciones municipales, así como para el actual distrito uninominal de Madre de Dios. El segundo ejemplo: habría una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Esta es la regla usada en las elecciones de gobierno regional. Y el tercer ejemplo: se haría una segunda vuelta entre todos los que superen el 12.5% del padrón electoral local. Nótese que el porcentaje es del padrón electoral y no solo de los votos válidos, ni emitidos. Esta regla es la que se usa en Francia para sus distritos uninominales. Candidato Cavero, en la propuesta de distritos uninominales de Avanza País, ¿cuál sería la estrategia concreta para declarar al partido ganador? A ver, el partido ganador tiene que ser igual como tú ganarías cualquier distrito, ¿no? Digamos, si el voto es voluntario, es evidentemente el que saca la mayoría de votos en el distrito, ¿no? Y luego en función de eso vas dividiendo, pues. O sea, si tú tienes en el distrito un solo curul, quien obtenga la mayoría en ese distrito es quien es elegido representante, ¿no? ¿Cualquier mayoría? Sí, cualquier mayoría, porque digamos, la otra sería, bueno, podríamos pasar, como tú bien dices, a una segunda vuelta, ¿no? De candidatos. Mira, entre los dos, y por qué no, digamos, entre los tres, o segunda vuelta entre cuatro, si tienes 15, ¿no? Y haces una segunda vuelta entre tres, y luego... Bueno, por eso Francia puso la regla especial de quien pase el 12.5% tiene chance para ir a la segunda vuelta. Sí, podríamos hacer eso. Yo me inclino más a que sea el que tenga la mayoría, ¿no? Creo que ya es, digamos, por lo menos al comienzo, ¿no? Por lo menos al comienzo para ir afinando las reglas en el futuro, porque organizar muchos procesos simultáneos a nivel local también es complejo, ¿no? En un país con muchas falencias de accesibilidad al voto, como lo hemos comentado al comienzo en el Perú. O sea, hay que ver también la realidad que vivimos los peruanos, y la realidad europea es evidentemente muy distinta, ¿no? Entonces, yo me inclinaría a pensar que al comienzo debería ser quien gane la mayoría en esa circunscripción. Pero ¿no le parece que quizá sí, eso despertaría mucha indignación? Porque tomemos el caso de Madre de Dios.
Ahí ganó Avanza País el año pasado, bueno, el 2020, con el Bien. 20%, pero no pasó la valla. Así que le seguía Unión por el Perú, con el 15%. Quiere decir Ah, que el bueno, que es... lo que pasa es que seguiría aplicando la lógica de que si no pasas la valla a nivel nacional, ese candidato no puede ingresar al Congreso. Pero eso no es una regla que se aplica a nivel de la elección local, es una regla que se aplica a nivel de que no puedes acceder a la representación nacional si no sacas un determinado número de congresistas o pasas la valla a nivel nacional, ¿no? Tampoco aplicaría en este caso. Tú puedes ganar con 20% en el distrito 1 de Lima y si tu partido tampoco pasa la valla, tú tampoco entras al Congreso. Claro, Seguiría aplicando. pero en el caso de Madre de Dios, así hubiese entrado Avanza País si es que hubiese pasado la valla, o Unión por el Perú, ambos tienen solo 20% y 15%. Quiere decir que 80% de ese distrito uninominal no votó por ellos. ¿No sería lo más democrático permitir que por lo menos los tres últimos, o A ver, perdón, los tres del ranking? lo que pasa es que creo que tú y yo tenemos definiciones distintas de lo que es democrático, ¿no? O sea, la democracia te la da la cantidad de gente que acude a votar o te da las razones, o te la da las razones y la libertad por la que la gente ha acudido a votar. O sea, mira, yo te digo, cuando me preguntan sobre la legitimidad de la democracia, ¿no? Yo digo, hoy día, yo volteo siempre la pregunta, digo, hoy día en el Perú, con un sistema de voto obligatorio, ¿tenemos una democracia legítima en el Perú? O sea, que la gente acuda a votar siempre, digamos, nos ha dado legitimidad en los gobernantes, ¿no? Todo el Perú votó por Keiko, votó por Kuczynski, nos ha dado legitimidad. Claro, Este, candidato Cabero, pero yo me refería al porcentaje de votos válidos, o sea, de gente que sí asistió a votar, no a los votos del padrón. En el caso de Madre de Dios, solo bueno, 20, Unión por el Perú llegó a ese escaño con solo el 15% de los votos válidos. Probablemente es un porcentaje mucho menor del padrón total. Entonces, ¿no cree que eso sería un problema? ¿Que sería lo más justo ir a una segunda vuelta? Incluso defensores acérrimos de los distritos uninominales dicen, no, sí tendría que haber una segunda vuelta. Por eso me pregunto yo si creo, la yo propuesta de creo Avanza País. como te dije al comienzo, yo creo que sí es posible una segunda vuelta, pero no en la aplicación inicial. Yo te diría, más adelante, cuando la gente se ajuste al sistema, ¿no? Al sistema nuevo, podamos ir luego a una segunda vuelta. Pero al comienzo yo creo que no por los problemas que te digo, por los problemas de accesibilidad y de lo complicado que es organizar una elección en el Perú, hacerlo a nivel local, en todo el Perú, sería bien complejo, porque podría ser incluso hasta hacer elecciones municipales, hasta, digamos, a nivel local, nacional, simultánea, enormemente, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al comienzo, no, sí en el futuro, ¿no? De repente en el futuro sí podemos pasar al sistema de segunda vuelta a nivel uninominal, pero al comienzo me parece una aplicación muy compleja para una realidad como la peruana, ¿no? Ok. Pensé que la estrategia iba a ser al contrario. Primero sí y luego no cuando ya los partidos estén más em, oficiales y empoderados. El problema es al revés, pues si la gente ya vota al comienzo, de ahí vas a decir, no, pero entonces ahora elígelo con 15%, más difícil, ¿no? Este, Primero yo lo aplicaría en una sola vuelta y luego ver si eso trae realmente problemas, lo aplicas en una segunda vuelta, ¿no? Con respecto a ello, ¿existe algún estudio o análisis sobre el grado de satisfacción y representatividad que sienten hoy los votantes de Madre de Dios con su congresista, siendo actualmente el único distrito uninominal del Perú? Mira, eso se tendría que ver, no lo sé, Porque está ahí. Sí, el problema con la representación en el Perú, ¿ya? Es que lo uninominal no es lo único, ¿no? Hay muchos otros factores que debilitan la representación en el Perú y que no tienen que ver solamente con el hecho de que tú seas elegido en un distrito uninominal. Esta es una de las aristas, por eso hablábamos, tú dijiste al comienzo, la reforma política es un engranaje muy delicado porque eso es un engranaje, no es una pelota que rueda sola, ¿no? Hay muchas cosas que afectan ahí, la legitimidad del Parlamento tiene mucho que ver con eso, la posibilidad de que el Parlamento no tenga oficinas descentralizadas, que todo tenga que ocurrir en Lima, ¿no? Eso aleja mucho al representante de su representado, el hecho de que sea una sola cámara y que por tanto la calidad de las leyes sea pésima, por tanto la legitimidad también se arruina en el camino para el representado. Entonces,
yo te diría que si existe una falta de legitimidad en el representante de Madre de Dios, quizás el hecho de que sea elegido en un distrito uninominal no sea la principal de las razones de esa deslegitimidad, ¿no? Ok. Existe un consenso en que Lima debería partirse en distritos electorales más pequeños. En ello hay consenso. La academia recomienda partir en distritos de 5 escaños cada uno. La academia advierte también que los distritos uninominales tienden una y otra vez a favorecer a los dos partidos más grandes. Ello, por un lado, puede facilitar la gobernabilidad, pero lo hace al terrible costo de distorsionar la representatividad, cerrándole el paso a una posible tercera opción. Hablando del engranaje, Francia logra atenuar este efecto con la segunda vuelta parlamentaria y asegurando un ratio de 82.000 electores por escaño en su Cámara de Diputados. Por su lado, el Reino Unido usa un ratio de 73.000 electores por escaño en su Cámara de Diputados, el House of Commons. Un ratio similar en Perú equivaldría a por lo menos 300 escaños en la Cámara de Diputados. Candidato Cabero, para atenuar los largamente documentados efectos negativos de los distritos uninominales, hablando del engranaje también, ¿no sería lo más estratégico y responsable primero instaurar una Cámara de Diputados de 300 escaños como mínimo, con el mismo presupuesto de hoy, y solo luego instaurar el sistema de distritos uninominales? No, y te digo porque la política es también en mucha medida el arte de lo que es posible, ¿no? Ya es una discusión enorme en la bicameralidad o en otros, por ejemplo, el hecho de tener más congresistas. Yo coincido contigo, coincido y coincido con la academia también, con el profesor Tuesta y con otros, en que el Perú es un país enormemente subrepresentado. Enormemente subrepresentado. Países con menos población que el Perú, como Ecuador, Bolivia, Chile, tienen más congresistas en su cámara, en sus distintas cámaras. Todos los 3 países tienen 2 cámaras, ¿no? Y tienen mucho más representantes en total. El Perú tenía un parlamento de 240 representantes en el año 90, eran 60 senadores, 180 diputados. Hoy ya tenemos solo 130 congresistas, ¿no? Pero yo creo que aumentar el número de congresistas en este momento en el Perú es algo absolutamente inviable. Políticamente. Incluso con el mismo presupuesto. Sí, incluso con el mismo presupuesto, ¿no? Yo creo que le puede decir tener 2 cámaras con el mismo presupuesto y tener 100 diputados, 30 senadores, que es lo que se había planteado hasta el comienzo. Y cuando eso empiece, otra vez, son etapas. Y yo soy de la idea de que cuando eso empieza a funcionar, se pueda pensar en el futuro en aumentar el tamaño, ¿no? Pero primero ver cómo funciona el mecanismo. Pues. Primero ver que el Senado funciona bien, ver que la Cámara de Diputados funciona bien, ver que hay una dinámica sana entre las dos. ¿Qué es lo que se iba a aprobar hace poco, en el sentido de que tengas una Cámara de Diputados de 100, una Cámara de Senadores de 30? Y si eso Lo cual funciona era bien, terrible, ¿eh? era terrible para términos de representación, pues sí, términos de que sería O sea, si la magnitud del Congreso era baja, con ello ya terminaba de, Sí, de sí, causar un desastre. es que no es un desastre como tal, ¿no? Yo creo que va a tener problemas iniciales que se pueden ir ajustando, aumentando luego posteriormente el tamaño del Congreso. Pero ponerlo todo de una sola es políticamente inviable. Perú no es Suiza, Anthony. ¿No? Aquí no se aplica la misma lógica europea bajo la cual tú dilucidas las reglas. Entonces es bien difícil. Políticamente la gente no lo va a tomar de la misma forma. A pesar de que en la teoría yo coincido contigo. Estamos enormemente subrepresentados. Enormemente subrepresentados. Por lo menos en Lima lo que tendríamos que hacer es Lima, los 33 distritos, perdón, los 33 legisladores que tú eliges en Lima, que ya de por sí los acaban de reducir porque eran 36 y ahora nos han reducido a 33. O sea, Lima es la circunscripción más subrepresentada de todas, ¿no? Porque por tamaño de población tiene mucho menos distritos electorales. Tiene un solo distrito electoral por la población. ¿Se refiere usted entonces a un gradualismo en lugar de una reforma integral de una sola Sí, vez? es que tiene que ir por etapas, porque estas cosas son difíciles de procesar, ¿no? Entonces hay que ir ganando las batallas de a poquitos. Yo empezaría dividiendo Lima en 33 circunscripciones uninominales y que cada una tenga un solo representante, ¿no? Yo empezaría por ahí y luego irlas ampliando o irlas ajustando en el camino. Eso es lo que al menos yo estoy planteando en este momento. No quiere decir que no tengamos que ir hacia lo que tú mencionas, solamente que aplicarlo de una sola
es más complicado. Me parece que en este momento simplemente no sería posible, le estaría vendiendo utopías a la gente como Lescano quiere vender 5 millones de empleos. Creo que hay que tratar de hacer lo que podría ser posible en el corto plazo, ¿no? Ok. Tal y como es el caso de los requisitos para ser candidato a alcaldía y para ser regidor, ¿debería también ser requisito para ser candidato al distrito uninominal domiciliar en dicho distrito por lo menos 2 años consecutivos? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que debería ser un requisito de la persona domiciliar. Incluso hoy día no lo es para ser un congresista en cualquier circunscripción del Perú, ¿no? De hecho, acaba de haber un escándalo en el Perú de una congresista de Renovación Popular que había postulado por Cerro de Pasco y en su vida había pisado Cerro de Pasco. Entonces llega y dice, señor, ¿usted ha venido alguna vez? No, estoy viniendo a conocer por primera vez en mi vida aquí el distrito que vengo a representar, ¿no? Eso es terrible. Yo creo que debería la persona que va a postular por una circunscripción evidentemente residir por lo menos por 2 años en el lugar que aspira a representar, ¿no? Porque si no, lo que termina ocurriendo pues, es este clientelismo en el que te pongo en la lista de otra circunscripción y como a mí me va bien en la elección, por arrastre te voy y te llevo ahí y sales elegido sin tener ningún conocimiento de la problemática. O sea, justamente la razón por la que estamos proponiendo distintos uninominales es porque la representación se difumina mucho. O sea, tú tienes hoy día 33 congresistas en Lima. De los 33 congresistas, ¿cuáles de ellos velan por los problemas de Lima, los problemas concretos de la gente, el transporte, la delincuencia, la contaminación ambiental, la infraestructura en la ciudad? Entonces, si tú tienes a un parlamentario y justamente la idea es que tener un distrito uninominal, esa persona esté mucho más conectada con los problemas de su circunscripción, que no se tiren la pelota entre los 33, porque finalmente los 33 congresistas de Lima lo que terminan siendo son congresistas que se juran congresistas de todo el Perú, nacional, están pensando en vacar al presidente, ¿no? Y ninguno se preocupa de los problemas de los ciudadanos de Lima. Entonces la idea de la circunscripción es que tú tengas una mayor conexión entre los problemas locales y el representante, y evidentemente eso va de la mano con que el representante viva pues en la circunscripción que estás queriendo representar, ¿no? Anthony, yo te tengo que dejar ya en unos minutitos porque tengo que salir. No sé. Entonces, ok. Si me das 5 minutos para una pregunta final. Am, a ver, ¿cuál sería el tamaño del Senado que ustedes proponen? ¿Y sería también con distritos uninominales? No, en principio, como te digo, yo sí creo que tenemos que tener un Senado más grande, perdón, un Senado de 30 diputados, perdón, de 30 senadores y 100 diputados, pero sí creo y con cargo a, en el futuro, evidentemente, hacerlo más grande, en el sentido de que podamos aumentar el tamaño de los diputados y de los senadores, una vez que veamos que el mecanismo institucional funciona más o menos bien y que ocurren los checks and balances que deben ocurrir en un sistema bicameral. Eso con cargo a decirte que sí, necesitamos más congresistas, es evidente que necesitamos más congresistas. Yo soy partidario de un distrito único nacional para el Senado. Creo que necesitamos tener en la Cámara Baja representación local y en la Cámara Alta representación nacional, para tener una visión más panorámica de las cosas. Claro, la candidata Tudela sentía que debería ser regional también para el Senado. En eso no coincidimos con Adriana, efectivamente. Ok. En eso no coincidimos. Y mira, Adriana y yo no vamos a decidir esto en el Congreso. Y no solamente vamos a tener que consensuar, vamos a tener que consensuar con un Congreso que va a ser enormemente fragmentado. Enormemente fragmentado. En lo que coincidimos es que tiene que haber un mecanismo de checks and balances entre el Congreso y la Cámara de Senadores. La fórmula del detalle no hay consenso y no hay consenso no solamente entre nosotros, tampoco va a haber consenso con las otras bancadas, que va a ser un debate bien complejo en el Congreso, porque son temas muy delicados y como te digo no hay blanco y negro, esto no es física nuclear. Pero, candidato Sí. Cabero, sé que usted tiene que irse, pero se me concede una última pregunta que le prometo es la más difícil. Te quiero decir, solamente por el tema del Senado Distrito Nacional, para mí eso es bien importante porque lo que necesitamos es senadores que puedan tener una visión panorámica del Perú, ¿no? Que puedan estar además incluso al mismo nivel que un posible candidato presidencial, en el sentido de que un candidato presidencial tiene que viajar por todo el Perú para ser elegido, ¿no? Entonces tú deberás tener 30 potenciales candidatos presidenciales, ¿no?
Un segundito, me están llamando. Ya, ya están aquí. Entonces Ok. necesitarías tener 30 posibles candidatos presidenciales, gente con visión panorámica, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Ok, entonces la última pregunta, cortísima, am, es sobre el proceso de elecciones internas que tuvo Avanza País. Usaron delegados y usaron listas cerradas y aparte cada lista era única, sin contendores. Entonces así hubiese votado una persona o 10.000, el ganador ya estaba, de cada circunscripción, ya estaba hecho. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna autocrítica a esta decisión partidaria en retrospectiva? Sí, totalmente, por supuesto. O sea, digamos, en el sentido de que todos los partidos, la gran mayoría de partidos en el Perú, salvo dos o tres, han usado esta misma modalidad, que es una modalidad que creo yo que debe desaparecer en el Perú, ¿no? Debe desaparecer en el Perú. Y sí, no tengo ningún problema en hacer una autocrítica a esa modalidad de elección. Creo que en el futuro eso debe desaparecer y tienen que ser elecciones abiertas, un militante, un voto, y creo que hacia ahí Cerradas. tenemos que ir, pero bueno, como comenzaba y te comentaba al comienzo, soy también consciente de que estas cosas se aplican gradualmente y se aplican por etapas. Entonces, vamos de a pocos cambiando las cosas, ajustando el engranaje, no le cambias la tuerca gigante así de una sola, tienes que ir ajustando, ¿no? Y esa es un poco la idea de lo que tenemos que hacer, y no va a haber consenso nunca absoluto, ¿no? En el Congreso vamos a tener que negociar de qué forma vamos a aplicar el voto voluntario, de qué forma vamos a implementar la bicameralidad, con nuestra propia bancada, con las bancadas ajenas o distintas a nosotros, porque son cosas donde hay mucho gris, muchísimo gris, ¿no? Y la Por reforma política, supuesto, pero es importante conocer los detalles aterrizados de su propuesta inicial. claro, ahora en lo que todos coincidimos es que necesitamos un Senado, porque, sí, porque la lógica es una sola. Aprobar leyes populistas y demagógicas es más difícil en dos cámaras que en una sola cámara. Vacarse presidentes es más difícil en dos cámaras que en una sola cámara. Ahí tú vuelves al principio de Montesquieu. Montesquieu te decía, cuando tú tienes poder absoluto, lo que haces es lo divides en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando tienes un Congreso que abusa del poder, ¿no? Y que usa mal su poder, le divides el poder en dos, pues, se lo partes en dos, divides el poder para controlarlo. Esa es la lógica bajo la que todos estamos de acuerdo. Los detalles de la aplicación, ¿no? son debatibles y no son absolutos, ¿no? Así como los detalles de cuando Montesquieu dijo que hay que dividirlo en tres, no dijo pues de qué forma tiene que ser cada uno. Eso ya es un debate que a lo largo de la historia se ha ido llevando a cabo y así estamos yendo en ese camino, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica. Hemos llegado al final de la entrevista y tenemos un obsequio para usted. Aquí lo puede ver. Ah, está bien, bacán, gracias. Gracias, Luego le Anthony. vamos a enviar la versión muy grande. Y muchas gracias por su participación al Gracias candidato a Alejandro Cabero y por absolver todas estas dudas sobre la reforma política con tanta paciencia. La reforma política suele ser un tema un poco técnico, pero es la que permite madurar a nuestra frágil democracia y es importante aterrizar las propuestas de campaña para poder analizar sus detalles y pertinencia de manera integral como un delicado engranaje. Por favor, unas palabras finales a sus futuros votantes. Nada, muchas gracias, Anthony. Mira, yo siempre he dicho, ¿no? Uno no tiene que coincidir conmigo en el 100% de las cosas para votar por mí, porque si considera 100% de las cosas conmigo, tendrá que ser mi clon o tendrá que ser yo. Yo no recuerdo nunca en mi vida haber votado por alguien con el que coincida 100% de las cosas. No sé si a ti te ha pasado, supongo que tampoco. Tú nunca has votado por nadie en el que digas, concuerdo en el 100% de lo que dice, el punto y la coma de todo lo que este fulano dice, y por eso voy a votar por él. Creo que eso nunca le ha pasado a nadie, ¿no? La gente vota por lo que siente que puede representar las grandes líneas directrices de lo que quiere uno hacer en el Congreso, ¿no? Yo siempre he dicho desde el comienzo de mi campaña, yo quiero ir a defender la libertad económica, quiero ir a defender la libertad política, quiero ir a defender el modelo y los cimientos de libertad, poder hacerlos accesibles a las grandes mayorías del Perú, poder construir en el Perú un capitalismo popular. Para eso creo que necesitamos, para resolver el problema del Estado fallido que tenemos y el problema de la reactivación que tenemos en este momento, la reactivación económica, tenemos que resolver el problema político. Por eso creo que el liberalismo también debe llevar una serie de propuestas en materia de reforma política para hacer al modelo sostenible en el largo plazo y que pueda verdaderamente servir de canales de representación real para la gente. Entonces, eso es lo que yo quiero ir a hacer en el Congreso, quiero ir a representar esas grandes ideas, y si usted, amigo o amiga que nos está mirando, coincide con esas grandes directrices, la invito o lo invito a marcar el trencito azul de Avanza País y escribir el número 14 con Hernando de Soto a la presidencia. Gracias, Antonio, un abrazo. Muchas gracias una vez más. Nos vemos en la próxima.